nuestra organización. Ustedes dirán, ¿de dónde? Yo iba a hacer un estudio de mercado. Lo tiro por la ventana al gerente, lo tiro por la ventana al gerente que me pide un estudio de mercado para saber cuántos litros de yogur con trocito de durazno vamos a vender. ¿Por qué? Porque le tiene que preguntar a su fuerza de venta, le tiene que preguntar a quien más sabe de su territorio, de sus clientes, que son los vendedores. Y después sumar. Fíjense entonces que vamos a tener una suerte de planilla donde vamos a tener no solamente los ítems que vamos a vender, no solamente las cantidades que vamos a vender, sino que también vamos a tener cantidades físicas. Atención con esto, cantidades físicas que vamos a vender, sino que también a quién se lo vamos a vender. Y por supuesto que como nosotros estamos trabajando en contabilidad, necesitamos una moneda de cuenta. Vamos a pedirle que también comercialización nos diga a qué precio lo va a vender en cada uno de los meses. Por supuesto que estamos en un renglón muy especial, donde podemos tener precios máximos, donde podemos tener precios concertados, donde podemos tener precios políticos, donde no podemos fijar el precio nosotros. Por ejemplo, en el caso de la leche. Pero en otros renglones, postrecitos, helados, quesos, dulce de leche, tal vez sí lo podemos fijar nosotros. Pero también necesitamos fijarlo mes por mes. También necesitamos fijarlo mes por mes. Señora. Hola, hola, hola. Bueno. Ahora está mejor. ¿Está mejor, por favor? Bueno. Bárbaro, bien. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir pensando en esto. Pero también hay que pensar qué productos nuevos vamos a poner. ¿Qué productos nuevos vamos a introducir? Entonces, fíjense que recientemente la Serenísima incorporó leches vegetales, pero no solamente una leche vegetal de arroz, de soja, de maní y de avellana. Y creo que de almendra. 5 tipos de leche introdujo, 5 tipos de leche vegetal. Pero aparte, ustedes recordarán que la Serenísima tiene leches llamadas funcionales, leches que tiene fortificación de hierro, leches que tienen que vienen deslactosadas. Ustedes saben que así como están los celíacos, están los que tienen reacción a la lactosa y tienen que tomar leche deslactosada, leche especial para cardíacos, ¿no? Bueno, son renglones que tenemos que incorporar. Fíjense todos los renglones que tiene la Serenísima. Es un infierno. Y tenemos que pensar a quién se lo vamos a vender, en qué mes vamos a vender, qué cantidad vamos a vender. ¿Y a quién le vamos a vender? Si a un autoservicio, a un almacén de la esquina, a un chino o a una tienda de grandes superficies o a Fredo para que haga helados. Bueno, muy bien. Y hay otra cuestión que hay que analizar. 2 cuestiones más
tiene que analizar comercialización, como decía Villarreal. La existencia de promociones, ese tipo de juego que dice, te llevas una coca y te llevas una Sprite, ¿eh? Te llevas una coca clásica y te llevas dos cocas sin azúcar, te llevas una coca sin azúcar y te llevas tres pomelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Estas son promociones, estas son promociones. Pero también usted tiene que pensar en cuántos clientes nuevos va a hacer. Y cuando usted hace un cliente nuevo, ¿eh? Cuando se presenta un vendedor al autoservicio Andrea, que es de Andrea Flores, y le dice, mira, tengo para ofrecerte manteca La Serenísima. Bueno, es un renglón que tiene que tener Andrea Flores, manteca La Serenísima. Pero supongamos, marca La Armonía. Entonces ahí Andrea dice, bueno, la primera compra, regalámela. O probemos con la primera. No, 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 no. Esto es fundamental. Es fundamental. Porque esto de comprar bien, Andrea, hace a tu ganancia. Si te están bonificando, o está bien, está bien. Vos me pedís 10 panes de manteca y me decís, bueno, pero regálame una. No es para que vos te comas la manteca, es para que vos la vendas la manteca, obviamente. ¿Eh? Bien. Mirá, Andrea, cuando las unidades de grandes superficies, le hace Walmart, le hace Carrefour, le hace Jumbo, le hace Día, le hace Bea, le hace Coto, abren una nueva sucursal, los proveedores de esas cadenas de supermercado, y mencioné a Disco, ¿eh? Le regalan la primer provisión, con lo cual hacen fortunas, ¿te imaginás? ¿Te imaginás? ¿Eh? Bien, bien. Eh, Muy bien, Villarreal. Perfecto. Hasta ahí vamos recontra. Ah, otra cosa y que es importante. Entonces me hacen una base de datos, una planilla, tal vez un Excel, ¿eh? Con las ventas mes por mes, pero además me va a decir, eh, me la va a firmar la planilla. Esto que me firma la planilla es una suerte de acuerdo, es una suerte de un sí, es una suerte de compromiso. ¿Eh? Es lo que yo no sé si ustedes pasaron por el registro civil. Cuando uno está en la puerta del registro civil, se le cierra, se le hace todas las preguntas, ¿eh? Créanmelo. No es que uno, viste, va a fenómeno, ya decidió, hizo los papeles, se hizo el prenupcial, pero cuando está en la puerta del registro civil, dice, todavía estoy a tiempo. Todavía estoy a tiempo. Una vez que Yo lo pusiste la hice hace 15 firma, años y no me arrepiento, ¿eh? ¿eh? Yo lo hice hace 15 años y no me arrepiento. Bueno, bueno, bueno. Yo tampoco me arrepiento. Yo tampoco me arrepiento. Pero hay gente que se arrepiente. Sí, sí, conozco casos. Por eso. Este, me refiero a que usted está tomando un compromiso. A eso me refiero. Usted está tomando, obviamente, usted está trabajando, está tomando una suerte de responsabilidad.
una suerte de obligaciones. Si usted dijo que iba a vender 10.000 panes de manteca, la Serenísima, de 100 gramos, usted tiene que vender esa cantidad y no otra. Y no otra. ¿Eh? Y si no vende esa cantidad, usted primero me tendrá que explicar por qué no vendió esa cantidad. Y yo lo voy a revisar agria y críticamente. Y si usted reprueba, lo despido. Entonces es un compromiso el que usted está tomando. No es, perdónenme la expresión, no es que estamos boludeando. No estamos haciendo un dibujo. No estamos soñando despiertos. No, no puedo decir esto. No estamos haciendo eso. Estamos trabajando y estamos tomando compromisos serios. Me lo firma y se compromete. Muy bien. ¿Qué hacemos con estos datos, Villarreal? ¿Cómo, profe? ¿Qué hacemos con estos datos? Y lo ponemos en los papeles donde están todos los... Se me olvidó el nombre. El cuadro este donde estábamos haciendo todas las cosas que teníamos, los datos. No me acuerdo el Todavía nombre. falta. Todavía falta. Hay que poner en marcha. Tenemos mucho que investigar. Ya tenemos lo que vamos a vender. Ya tenemos lo que vamos a vender. Lo que pensamos que podemos vender el año que viene. Los objetivos de venta del año que viene. Ahora hay que producirlo. Ahora hay que producirlo. Y bien, fíjense ustedes, hay que producirlo y hay que producirlo mes a mes. Y lo que produzcamos mes a mes se va a ver alterado por el diferencial de los stock, del stock de inicio y del stock final. O sea que su producción va a ser la venta más la existencia final menos la existencia inicial. A esto, que usted lo está haciendo en unidades físicas, a esto que usted lo está haciendo en Q, recibe el nombre de Plan Maestro de Producción. Bien. Y estamos en ingeniería de producto y estamos en ingeniería de proceso. Tenemos que determinar día por día para esta venta que vamos a hacer mes por mes, día por día, cuántos litros de leche al 3% tenemos que fabricar. ¿Cuántos litros de leche fluida fresca al 2% tenemos que fabricar? ¿Cuántos litros de leche UV tenemos que fabricar? ¿Cuántos kilos de queso Gouda tenemos que fabricar? Con lo cual, lo estamos trabajando en unidades físicas. Para lo cual, para cada ítem, para cada producto, yo tengo una cantidad de insumos, una cantidad de materias primas, una cantidad de recursos humanos y una cantidad de gastos. Yo no sé si alguno de ustedes por algún trabajo visitó la Serenísima que está ahí en Ministro Rivadavia. Estar cerca de las máquinas de una usina láctea es apasionante. Es apasionante.
usted piense que en principio necesita leche. La leche necesita un circuito de frío, pero aparte hay una serie de controles que hay que hacer antes de recibir la leche. Usted recibe la leche y se la somete a una serie de tratamientos. Usted piense que si hace postrecitos, que si hace arroz con leche, necesita vainilla, necesita azúcar, necesita conservantes, necesita, ¿cuál es la palabra? Esencias, necesita envases, necesita tapas, necesita al maestro arroz con lechero, al operario. Usted piense que pensemos en una cervecería. Usted tiene que contar con un maestro cervecero, una suerte de cocinero experto en hacer yogur, en hacer queso, en hacer dulce de leche, porque sí, lo hace la máquina, pero en forma técnica tiene que estar guiado por un operador, por un operario. Entonces, tenemos que determinar la cantidad de materias primas que necesitamos. Básicamente ustedes dirán, básicamente, profesor, es leche. Está muy bien, pero también necesitamos otros insumos. Piensen ustedes en el caso de azúcar, frutas, arroz, enzimas. Usted sabrá que el yogur se hace con unos microbios. Usted tiene que tener el microbio para cultivar la leche y para obtener el yogur. Bien, todos estos son insumos que usted tendrá que calcular en unidades físicas. Pero así como calcula los bienes intermedios, las materias primas, tiene que calcular cuántas horas de maestro lechero necesita, cuántas horas de técnico de laboratorio necesita, cuántas horas de maestro quesero necesita, cuántas horas de maestro dulce de lechero necesita. Todo esto es trabajo de ingeniería. Pero también usted necesita de ingeniería saber cuántos metros cúbicos de gas va a necesitar para el intercambiador de calor, para pasteurizar leche, para hacer arroz con leche, para cocinar el dulce de leche, para hacer el postrecito, para templar la leche, para cultivarlo, para hacer yogur, para hacer quesos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos litros o metros cúbicos de agua necesita para limpiar la planta? ¿Cuánta cantidad de detergentes, de jabones? Insisto, ¿cuántos metros cúbicos de gas para calentar las calderas? Para cuántos kilowatts de electricidad necesita para accionar las máquinas, para accionar las heladeras, para accionar las paletas, para accionar las bombas, aspirantes impelentes. Bueno, todo esto es trabajo de ingeniería. Y después la pregunta, pero ¿qué capacidad? ¿Nosotros tenemos capacidad instalada suficiente para llegar a este nivel de producción? ¿O al revés? Nuestra capacidad instalada, ¿qué capacidad instalada ociosa nos queda con este nivel de ventas? Y bueno, con estos datos, todos elaborados en cantidades físicas, van a tomar intervención dos gerencias muy especiales. Una es
la de compras o suministros o contrataciones, ¿eh? El área que se encargará de comprar la leche, de comprar el azúcar, ¿eh? Claro, usted piense que el tipo de contrato que hay para comprar leche en una empresa de este tipo es bastante estable y hace referencia a periodos más que a precios y a los litros que compro hoy. Los tambos tienen determinada calidad, determinado procedimiento, determinado reglamento que cumplir. Y la calidad de leche, la calidad en cuanto a calidad la calidad de la leche se mide en unidades de grasa butirométrica, que es la cantidad de crema o de nata o de manteca que tiene una leche cruda. ¿Eh? De acuerdo a la cantidad de grasa butirométrica, que es la medida de cotización de la leche, usted tiene distintas calidades. Por supuesto que alguna puede tener 4% y entonces usted la tiene que estabilizar vía haciendo mezclas o vía sacándole grasa butirométrica. Evidentemente, si usted tiene una leche con un 4% de grasa butirométrica y está trabajando, está haciendo leche de 3%, usted está teniendo un 1% que lo va a usar en la fabricación de crema, por ejemplo, postrecitos, por ejemplo, arroz con leche, por ejemplo, helados, por ejemplo, quesos, por ejemplo. Pero aparte usted sabe que la leche tiene otro componente, que es el de la carga bacterial. Hay leches que tienen microbios, que es perfectamente consumible, pero que no tienen la calidad de otra leche que tiene menos microbios. Entonces esto también es un parámetro de precio de leche. Para establecer todo esto, condiciones de carga microbiana y calidad de grasa butirométrica y precios, usted tiene que establecer una suerte de contratación con un tambero mediero. No puede licitar la compra de 10.000 litros de leche. Tiene que establecer algún tipo de contrato. Y establecer un precio estable en el tiempo y normalmente desde ya algún tipo de condición o cláusula que permita la regulación del precio. Planteado así es lo que tiene que hacer compras. Pero fíjense, tienen que establecer el contacto con el proveedor, seleccionar el proveedor, contratar con el proveedor, pero además tiene que controlar al proveedor, pero además tiene que controlar la facturación del proveedor. Esto significa la cantidad provista, las calidades provistas, los precios acordados, las bonificaciones acordadas y los plazos de pago financieros también. Todo esto es tarea donde compras tiene que involucrarse necesariamente. Y existe otro componente de compras que ustedes también habrán visualizado, el componente de los insumos, las bacterias para cultivar, para hacer quesos, las energías. Ustedes piensen que hay empresas que tienen contratos de provisión mayorista de energía. Son consumidores mayoristas de energía
de energía eléctrica y tienen tarifas y precios y condiciones diferenciales. Y otras empresas, por ejemplo Arcor, tiene una planta de generación de energía propia. Y además otro componente que aparece, que es el de las máquinas, que es el de las plantas, que es el del equipamiento, que es el del mantenimiento de las máquinas, que es el de la limpieza de las máquinas, que es el de la seguridad de las plantas, que es el de los seguros de las plantas. Todo esto son temas de compras, que lo está cotizando en moneda de cuenta. La idea es que pueda decir, bueno, ¿a quién vamos a comprar los insumos? Y en qué momento va a proveer esos insumos, qué día del mes va a entregar esos litros de leche, ese tambero, y qué día de qué mes le tenemos que pagar a ese tambero mediero. Porque aunque sean 60 días, si la entrega la hace el domingo primero de un mes, yo lo voy a tener que pagar el primero del mes de la fecha más 2 meses, sin lugar a dudas. Y esto me permite establecer el presupuesto financiero egreso. El otro componente que aparece, evidentemente, ¿cuál va a ser? Va a ser el componente de recursos humanos. De recursos humanos me estoy refiriendo a salarios, me estoy refiriendo a aportes jubilatorios, aporte de obra social, aporte ART, aporte... Espérate que estoy sintiendo olor a quemado. Chuchi, hay olor a quemado. Chuchi. Dame un minuto, por favor. Chuchi, hay olor a quemado. ¿Todo bien? No va a aprender. Va a aprender. No, mi esposa que está haciendo torta y está probando el horno y bueno, y se calienta vacío y hay olor a chapa caliente y me asusté. Bueno, les decía, pero además tiene que tener en cuenta retribuciones que se difieren, como el sueldo anual complementario, como las vacaciones, y ¿saben qué? Y componentes de costo, ¿cómo les diré? Eventuales, como es la indemnización por antigüedad, por despido, por vacaciones no gozadas, etc. Todos estos componentes lo tiene que establecer el área de recursos humanos. Por supuesto que hace falta hacer un balance si hace falta horas extras, si hace falta contratar personal complementario, o si se presenta la alternativa de tercerizar trabajos. Con estos componentes va a ser finanzas la que va a armar los 3 presupuestos que habíamos referido.
Ahora bien, yo les explicaba de cómo se hacía y le decía, bueno, ventas menos costo variable de venta, contribución marginal, costo de estructura. Ahora bien, ustedes me podrán decir, pero profesor, ¿qué pasa si tenemos como la Serenísima 178 ítems distintos, que, que cada uno tiene su precio de venta, cada uno tiene su contribución marginal distinta? Eh, ¿Alguno tiene la solución de este problema? Claro. Yo les explicaba un modelo de presupuesto económico financiero que yo les decía, bueno, tienen el precio de venta, P por Q, el costo variable, costo variable por Q, la contribución marginal y los costos de estructura. Con lo cual, usted así llega al beneficio. Pero piense usted si tiene 178 ítems como tiene la Serenísima. ¿Cómo resuelve este problema? Y es difícil, profe. Miren, En teoría cuando yo tendrías le... que hacer de todos. Y después Claro. lo podés juntar con. ¿Cómo? En teoría tenés que hacer uno por cada uno y después lo podés Claro, juntar como para Valenzuela. resumir. Es mucho más fácil de lo que parece. Hay que hacer ítem por ítem. Y se suma. Uy, qué laburito. Hoy por hoy, con un libro Excel, es más fácil que la tabla del 2. Es buena. Es más fácil que la tabla del 2. Con una hoja de Excel bien parametrizada, es más fácil que no es un laburo. Armás la planilla con cada hoja del libro, es un ítem. Lo Usando analizás. fórmulas dinámicas. Usando Claro. fórmulas dinámicas. Y bueno, si lo sabes hacer con una tabla dinámica, mejor todavía. Claro que sí. ¿Qué te parece? Por supuesto, de eso se trata. Bueno, muy bien. Excelente. Y este es el tema de presupuesto económico financiero. Apasionante. Apasionante. Evidentemente, acá falta la frutilla del postre. Y la frutilla del postre se llama, si hicimos esta planeación tan sofisticada, tenemos que controlar. Tenemos que controlar que se vendan las cantidades que se dijeron que se iban a vender en zona norte, zona oeste y zona sur. Y tenemos que determinar cuán lejos estuvimos y por qué de la cantidad real. Y el vendedor y el supervisor y el gerente de comercialización nos tendrán que explicar por qué no vendieron esa cantidad. ¿Tuviste COVID? ¿No te compraron? ¿Cerraron almacenes? ¿Cerraron clientes? ¿Hubo entregas de mala calidad? Desconformes de clientes, etcétera, etcétera. Y a partir de acá, crear este ciclo, prácticamente bucle de nueva cultura organizacional.
Y así llegamos a otro tema, este tema del planeamiento económico financiero es el archivo, es el archivo 690. El archivo 691 es un replanteo del tema así integral y resumido del tema de planeamiento. Pero ustedes recordarán, les recuerdo, que formación de objetivo y planeamiento fue un tema que dio el doctor Logercio. Ergo, el que va a formular la pregunta de formación de objetivo y proceso de planeamiento va a ser el doctor Logercio. Entonces, el archivo 691, que también es planeamiento, es un proceso de planeamiento, es un archivo que confeccioné yo, lo pueden usar para repasar, pero yo no voy a hacer preguntas de acá. En cambio, yo sí voy a hacer preguntas de presupuesto económico financiero y de, como vamos a abordar ahora, de proceso de control. El proceso de control llega a ser la guinda, el postre, la coronación de todo ciclo administrativo. La palabra control, ¿quién la inventó? Fayol. Es control, contrarroles, contrarregistros. Y no solamente son los mecanismos de medición de los desvíos, sino que también son las medidas correctivas para reconducir la organización. El proceso de control tiene un circuito que se llama circuito de control, donde aparece una condición controlada. A ver si está. Acá está. Una condición controlada, página 5. Una condición controlada. Sobre la condición controlada se coloca una suerte de dispositivo que recibe el nombre genérico de sensor. El sensor activa una unidad de control. La unidad de control es básicamente una unidad de comparación con normas. Si no hay una unidad para comparar, una norma para comparar, no se puede realizar el control. Porque, a ver, ¿cómo sé yo que usted tiene fiebre? Yo sé que usted tiene fiebre porque tiene una condición controlada, que es la temperatura sobre la cual coloco un sensor, que es un termómetro de temperatura, y me va a dar una cantidad de grados Celsius, donde el normal está en 37 grados. En cuanto usted tiene 37,5, me alejo porque pienso que tiene COVID. Esto es la unidad de control. La unidad de control activan dos unidades muy importantes. Una es la de medición y otra es la de comparación. Ustedes tienen que saber, como ingenieros que podrían haber sido, que medir significa comparar. Pero esta comparación activa una unidad o enciende, si enciende está bien, una unidad de activación que actúa sobre la condición controlada para regularla, para conducirla. Cuando yo era chico, mi mamá trabajaba, llegábamos los 4 hermanos muertos de hambre al mediodía, entonces mi mamá tenía que hacer ravioles en 2 minutos. Entonces tenía una olla que se llamaba olla a presión. La olla a presión tiene una tapa que cierra en forma hermética
y que no deja escapar el vapor. Entonces los tiempos de cocción, como aumenta mucho la temperatura, se reducen. Y lo que usted saca en media hora, en 15 minutos, tiene los ravioles cocidos. Ahora bien, usted piensa que es una caldera que está llena de presión. Si usted tiene un recipiente de presión y le empieza a inyectar presión, agárrese, porque lo que es evidente es que si hay un exceso de presión, va a haber una explosión. Y entonces la marmicot, la olla de presión, tiene una válvula que cuando sube mucho la presión, deja escapar el vapor, afloja la presión, se puede retirar la tapa y de esta manera es el momento en que el alimento está listo. Es decir, que el sensor, unidad de control, medición, comparación, activación, es esta válvula de seguridad que permite aflojar la cantidad de presión que hay dentro de la olla. Para esto es fundamental el control. Si yo no puedo conducirlo, si yo no puedo maniobrar, operar el control, o la condición controlada, ¿para qué me sirve controlar? ¿De qué me sirve un relojito de presión que me dice que el reactor número 4 de Chernobyl tiene 1000 toneladas de presión por centímetro cúbico? Si no lo puedo refrigerar, si no lo puedo desactivar, si no lo puedo apagar para revertir este valor. Eso y una bomba atómica en la mano es lo mismo. Y entonces este es el concepto de circuito de control. Usted tiene que saber que el control se puede clasificar con varios criterios, pero dos son los criterios que nos interesan de manera suma. Uno es la clasificación atendiendo a la correlación que hay entre el control y el hecho que se controla. Es decir, el control lo hago antes, durante o después del hecho que se controla. Y entonces se presenta el siguiente ejemplo. Tengo que pagar una factura a un proveedor. Le pago con una transferencia bancaria. Pero antes de hacerle la transferencia bancaria, reviso, paréntesis, controlo, paréntesis, la factura. Reviso si me entregó los bienes, si me entregó la cantidad de bienes, si la cantidad de bienes entregados coincide con lo facturado, si el precio facturado fue el contratado, el acordado, si las cuentas están bien, si la aplicación impositiva es correcta, si la denominación y los datos impositivos complementarios están presentes y son correctos, etc. Esto es un control previo al pago. Una vez que controlo esto, normalmente voy a emitir un documento que recibe el nombre de orden de pago, donde voy a caratular y a liquidar el monto de la factura. Hoy por hoy impositivamente se ha complicado muchísimo el trabajo de liquidación de factura, ya que tengo que retener por ganancias, por IVA, por seguridad social, por ingresos brutos,
etcétera, etcétera. Entonces, está acompañado de un montón de circunstancias y de bemoles muy específicos y muy particulares. Normalmente hay contratos, sobre todo contratos en la construcción, donde, claro, cuando usted construye una casa o construye una planta, lo primero que puede pasar en esa construcción es que se rompa. Supongamos que usted está haciendo una losa, lo primero que puede pasar en una construcción es que esa losa se venga abajo. Y entonces yo ahora te estoy pagando la losa. Y entonces normalmente los contratos establecen la necesidad de una garantía, monetaria. Para eso se utilizan seguros de caución, pero que si no existe el seguro de caución, puede existir una suerte de retención que queda en caución, en depósito, hasta la entrega definitiva de la obra. Entonces, todas estas operaciones se hacen en la orden de pago. Y son controles previos a el pago, porque están hechos antes del pago. Ahora bien, viene el pago. En el pago yo le entrego al proveedor, antiguamente se hacía así, hoy se hace vía transferencia y el registro bancario es un recibo más que suficiente. Pero vamos a este razonamiento. Yo te entrego el valor, te entrego el dinero, te entrego el cheque, y a cambio de ese cheque, ¿vos qué me das? Si vos vas a recaudar dinero, te dan un cheque, ¿qué te van a pedir a vos? ¿Qué le pedís? Una firma. ¿Firma de qué? ¿De qué documento? De la orden de pago. Claro. De un recibo. De un Ok, recibo. con el palo. La orden de pago normalmente lo firma. La orden de pago es la que emite la empresa, si no entendí mal, ¿no? Es la que emite la empresa por el servicio del proveedor. Exacto. ¿Y quién te parece que firma la orden de pago? El gerente, el tesorero. Tesorero es una firma importante. Gerente es otra y contador es otra. Claro que sí. Es válido que las órdenes de pago como formulario en su parte última tenga un recibo para que firme el que recibe el cheque, el valor. Sin embargo, es de buen procedimiento utilizar recibo de cada una de las empresas. Es muy interesante lo siguiente. Ustedes piensen que cuando se paga, el pago sin ninguna aclaración es cancelatorio. Entonces, ¿qué pasa si yo pago una factura vencida? Si yo pago una factura vencida, a menos que el que lo recibe deje salvedad con reserva de derechos, es cancelatorio. Entonces, como en un momento no se le permitía a la gente hacer reserva de derechos, esto fue verdad. Las mismas personas decían que no se reconocería ningún pago que no fuera realizado
en recibo. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de todo esto que les estoy explicando y que estamos conversando en forma tan dulce? Que hay un control paralelo, concomitante, al momento del pago. El pagador entrega el valor, el que recibe el valor, que cobra el valor, entrega un recibo. Usted cambia cheque por recibo. Este control de valores, este intercambio de valores, es muy interesante el análisis del derecho alemán, porque el derecho alemán habla de la autonomía del derecho. Es decir, que un contrato no es un negocio jurídico. Fíjese usted qué interesante. Un contrato es un convenio de varios negocios jurídicos. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta hay dos negocios jurídicos, del quien compra y del quien vende. No es un negocio de compra-venta, son dos, y son dos negocios autónomos, separados. Lo que quiero decir, lo que quiero significar y lo que es importante. Estoy hablando del control concomitante, donde cambiamos valor por recibo con el mismo monto. Esto es concomitante. Y luego tenemos el control posterior o a posteriori, que sería el control de los estados contables o de la auditoría interna o de la auditoría de los estados contables, que revisaría ese legajo de orden de pago al vencimiento o a la época del balance general. Y otra clasificación importante del control es del nivel que realiza el control. Ustedes recuerden que las organizaciones nosotros la habíamos fragmentado básicamente en tres niveles. Un nivel que llamábamos nivel estratégico, otro nivel que llamábamos nivel táctico y otro nivel que llamábamos nivel operativo, o nivel político, nivel administrativo, nivel operativo. El control que realiza el estrato institucional, el estrato político, el estrato estratégico, se llama control de gestión. El control que realiza el estrato administrativo es una suerte de control de área. Si usted quiere, y el nivel más bajo, lo que llamamos la base operativa, realiza un control operativo. ¿Cuál es la diferencia de estos controles? El nivel de agregación de la información. Mientras que el control operativo, la agregación va a ser totalmente abierta, donde va a interesar si el operario Nicolás González vino o está ausente con aviso, con causa o sin causa, tal vez a un nivel administrativo le va a interesar cuánto faltaron hoy por enfermedad, cuánto faltaron hoy por accidente de trabajo, cuánto faltaron hoy sin causa, cuánto faltaron hoy sin aviso, cuánto faltaron hoy por enfermedad con COVID. Y tal vez al nivel institucional le va a interesar, bueno, ¿cuántos días de enfermo o de ausente
tiene en el año Nicolás González? Hace 10 días que no viene a trabajar. ¿Qué le pasa? ¿Se murió? ¿Está enfermo? ¿Se declaró en rebeldía? ¿Se fugó? Bueno, estas son las diferencias que nos es interesante. Y el último punto de control, tenemos que hablar de instrumentos del control. Cuando hablamos de instrumentos del control, tenemos que hacer una clasificación, una gran clasificación, que es la siguiente. Hablar, por un lado, de alertas de control y por el otro, de instrumentos de control propiamente dicho. Las alertas de control son metodologías que advierten la necesidad de hacer un control. Por ejemplo, agendas, por ejemplo, archivos, por ejemplo, bandejas de entrada. Son ejemplos de alertas de control. Vamos a suponer el caso de facturas prenumeradas o de algún tipo de documento prenumerado. Pueden ser órdenes de compra, pueden ser órdenes de servicio, pueden ser tickets de reclamo de servicio. La falta de alguno de estos números correlativos puede indicar en un archivo de órdenes cumplidas que todavía está pendiente. Que todavía está pendiente. Estas son alertas de control. Y los instrumentos de control son... bueno, hay otra alerta de control que nosotros la usamos mucho, que son los flash. Yo utilizo mucho con ustedes el término reporte flash cuando les mando la nota. Bueno, porque es un precario hecho en forma procedimental, en forma rápida, que está sujeto a una revisión. A una revisión. Por eso el nombre de flash. Esto también es una alerta de control. Y luego están los instrumentos de control, que son formularios, que son gráficos de control. Aquí tenemos histogramas, gráficos de barras, gráficos funcionales y reportes de auditoría. Este es el archivo 689. Entonces, ya estamos terminando. Nosotros nos vamos a ver el miércoles. El miércoles vamos a hablar de dos temas muy, muy interesantes. Uno es el management japonés. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de administración estratégica. Que bueno, también vamos a abordar algunos puntos. Dentro de la administración estratégica está el management japonés. Ustedes saben que el día lunes vence la guía de trabajo, el test de lectura de responsabilidad social empresaria. Espero sus respuestas. No se dejen estar. Está todo en juego. Absolutamente todo en juego. Dios los ve. Y ningún esfuerzo pequeño que sea va a quedar sin retribución. Ustedes tienen que pensar que yo no puedo empujar a la aprobación si en los dos parciales usted se saca 14 puntos. Pero bueno,
Si en el segundo parcial usted se saca 80 y en el primer parcial se sacó 58 y me presentó todos los trabajos, me inclino a poner casi un 5, ¿viste? Si las notas están bajas, tal vez te ponga un 4. Por eso está todo en juego. Está todo en juego. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Voy a tratar de ir completando mis deudas para con ustedes. Sé que fue un tema difícil, pero sé que fue un tema apasionante el de la clase de hoy. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Les pido por favor que lean y que cualquier consulta la podemos ver en la próxima clase, que va a ser 7:30, de 7:30 a 9. Vayan viendo los ejercicios, o sea, trabajo tienen mucho para hacer. Y si tienen alguna cuestión, ustedes saben que el grupo de WhatsApp está abierto, me mandan la pregunta o la cuestión, si no le contesto en el momento, en algún momento vamos a hablar al respecto del tema que me impongan, que me impetren. Estoy cansado, empecé a las 10 de la mañana con clase mía, así que estoy cansado. Fue un gusto tenerlos a todos ustedes, nos estamos viendo y nos comunicamos. Cualquier cosa a su disposición. Chau, chau. Chao, profe. Profe, No, un fin profesor. de-